Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Felicidades al Hospital Metropolitano por los 10 años. Gracias al doctor Lugo por esta invitación. Al doctor Walter Mendieta, también quien muy amablemente me llamó para incluirme dentro de esta plática. Una mirada a los implantes hormonales subdérmicos como métodos anticonceptivos. Ya el maestro Lugo se acaba de adelantar diciendo que tienen efectivamente los implantes un tiempo bastante prudencial de estar funcionando, de estar siendo colocados en el Reino Unido. La literatura mundial es muy amplia al respecto y en los Estados Unidos. Aquí tenemos aproximadamente entre 3 y 4 años de estar usando implantes hormonales, principalmente el Yadel, que ya verán ustedes de qué se trata. Piensa, vive y planifica. Estos son 2 barras que nosotros le llamamos cápsulas, ¿verdad? Estas cápsulas son anticonceptivos de progestina, no contienen estrógeno, son implantes flexibles de polímero con base de silicona que se insertan debajo de la piel en la cara interna del brazo. Realmente la inserción se hace, y lo vamos a ver en la técnica de inserción, que traigo un pequeño video como de unos 30 segundos debido al tiempo. Vienen en presentación de 1 a 2 tubos, eso dependiendo del tipo de implante. El implante que nosotros usamos aquí, que es el Yadel, tiene 2 cápsulas, 2 tubos. El Norplant tiene 6 tubos, poco se está usando ahora debido al problema que hay posteriormente para extraerlo en la fecha de vencimiento, y el tiempo de duración que es menor. La estructura del Yadel. La estructura del Yadel, como lo están viendo ahí en la gráfica, les decía que era un tubo de silicona, ¿verdad? Con un adhesivo de silicona y un núcleo de polímero. Tiene 43 milímetros de longitud por 2.5 milímetros de diámetro. La liberación hormonal que presenta o que obtenemos del Yadel mensualmente en el primer mes, porque esto es por meses, hasta llegar a los 5 años. Comienza a darse en los 100 microgramos en el primer mes, 60 en los 9 meses siguientes, 40 y 30 hasta los 3 años, y de 25 microgramos después de los 5 años. Esto hace que haya una reducción sustancial de los microgramos liberados, ¿verdad? Y que se establezcan ciclos ovulatorios después del primer año, por lo cual se establecen también ciclos regulares en los sangrados, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes en el uso del levonorgestrel. ¿Cuál es la duración de la efectividad? Si son insertados en cualquier tiempo de su fecha, su efectividad dependerá del tipo de implante usado, así como hablábamos el Yadel por 5 años, el Sinoplan, el Implanon, el Norplan. Es decir, hay varios laboratorios que están promocionando y trayendo distintos tipos de implantes. Los implantes que nosotros hemos desarrollado, que
donde hemos desarrollado más experiencia es en el Yadel. Sin embargo, hay otros implantes más, hay otras metodologías y otras técnicas de inserción que todavía no llegan a Nicaragua, pero que sí creemos nosotros que tienen que ser tomados en cuenta como métodos anticonceptivos, sobre todo por la larga duración que estos tienen y el nivel y índice que presentan de efectividad. Es decir, tienen de 0 a 0.8%, ¿verdad?, de efectividad. 99% de efectividad y de 0 a 0.8% de embarazos es bien bajo. Voy a presentarles después una lámina comparativa a los distintos métodos anticonceptivos y van a ver ustedes que esto es una realidad. Cuando se finaliza el tiempo, que puede ser a los 3 o a los 5 años, hay que remover definitivamente la cápsula, y una vez removida la cápsula, el 80% de las pacientes generalmente tienden a pedir que se les implante una nueva cápsula o un nuevo, o sea que tiene una continuidad bastante alta, es una aceptación bastante alta, y lo está teniendo aquí en Nicaragua también. Funciona principalmente el mecanismo de acción, lo hace a nivel del moco cervical, espesando el moco cervical. En estudios in vitro se ha demostrado que en 27 casos, por ejemplo, se observó que apenas los espermatozoides viajaron 10 milímetros dentro del moco cervical, 2 pacientes de 27, lo cual es importante saberlo porque esto no permite, es decir, que los espermatozoides asciendan a través del canal cervical. Es uno de los mecanismos de acción que tiene el levonorgestrel. También se han notado en estos mismos estudios que los movimientos de los espermatozoides han cambiado, han sido movimientos lentos que no alcanzan verdaderamente a penetrar y entonces los índices de embarazo definitivamente tienden a ser mucho más bajos. En relación a la inhibición de la ovulación, pues disminuyen las gonadotropinas coriónicas y disminuyen los picos de LH. Endometrialmente se han hecho biopsias endometriales donde se ha apreciado que el endometrio se ha visto adelgazado, se ha visto hipoplásico y a veces atrófico, lo que no permite eventualmente durante un embarazo una anidación. Es decir, es una acción del levonorgestrel. Aquí no sale, pero quiero decir de que los niveles de levonorgestrel para llegar a producir estos efectos tienen que andar entre los 200 y 175 picogramos por mililitro. De lo contrario, no lograríamos esto. Y la reducción de la progesterona evitando la implantación. En la farmacología clínica, para ir un poco más rápido y no detenerme tanto por el tiempo, lo importante aquí es que esto no representa un riesgo cardiovascular, el uso del levonorgestrel, por cuanto en el colesterol total, LDL, HDL, colesterol, el colesterol HDL y triglicéridos, solamente se observó aumento en el colesterol total HDL y en el colesterol HDL. En esto hubo aumentos que no, de acuerdo a la basal, no fueron importantes para producir eventualmente un riesgo cardiovascular. El efecto más consistentemente observado en la química clínica
fue un aumento de la bilirrubina. Sin embargo, no fueron progresivos ni estuvieron asociados a enfermedades hepáticas durante los distintos estudios revisados. Sí, entonces no hay una evidencia de enfermedad hepática ni disturbios electrolíticos. En cuanto al metabolismo de los hidratos de carbono, en 447 mujeres se observaron únicamente efectos mínimos sobre las concentraciones de glucosa y aumentos modestos de la insulina. Aquí abajo se refiere a dos de los implantes usados, el Norplan y el Yadel, en 600 pacientes estudiadas. El recuento plaquetario promedio disminuyó hasta el 13%. Solo ocurrieron reducciones pequeñas del tiempo de protrombina y de protrombina parcial, entre el 1 y 10. Esto no interfirió en, o no tuvo un efecto procoagulatorio clínicamente importante que pusiera en riesgo posteriormente, con el uso durante un tiempo prolongado de 5 años, el riesgo de la paciente. El estudio de los niveles y función del cortisol, prolactina, andrógeno y hormonas tiroideas no han mostrado cambios significativos. Y las disminuciones en la globulina de unión a hormonas sexuales y la tiroxina y el aumento de la absorción de triiodotironina puede ser suficiente grande. Esto sí es importante cuando nosotros enviamos estudios. Sí, el levonorgestrel puede interferir con los resultados en las pruebas diagnósticas de algunos individuos. En cuanto a su capacidad o su eficacia, 99%. Esto viene a ser comparado con la esterilización quirúrgica. Un embarazo en 100 mujeres, 5 por 10.000. En mujeres de 70 kilos, en los estudios revisados, a más pacientes, encontramos que el tiempo de uso para producir los efectos anticonceptivos deseados disminuyó a 4 años. Uno puede extrapolar los mismos para otros tipos de implantes. Puede o eliminarlos un año antes. Hay que tener en cuenta que aún ya finalizado el tiempo o en el último año de uso, los efectos inhibitorios de la ovulación en estas pacientes tienden a ser más eficaces que otros métodos convencionales o tradicionalmente utilizados. En esta tabla se muestra el Yadel y el Norplan también, con una tasa de embarazo años porcentualmente hablando del 0.1%. Aquí lo podemos comparar con el levonorgestrel colocado por vía vaginal como un dispositivo intrauterino, creo que se llama Mirelle aquí. Es de 0.1 también, ¿verdad? Y la duración es igual por 5 años. El Norplan de 0.2. Vemos cómo va disminuyendo la vasectomía 0.15, la ligadura 0.5, los anticonceptivos orales 0.1 y todo va disminuyendo hasta llegar a los métodos de barrera, que son el condón, los espermicidas, el diafragma y los espermicidas, que ya tienen poca cobertura en cuanto a embarazo se refiere. Es decir, son menos efectivos.
no protegen los implantes de levonorgestrel contra enfermedades de transmisión sexual. No protegen contra VIH y SIDA ni contra hepatitis. ¿Cuáles son las ventajas? Muy efectivo, fácil uso, provee protección a largo plazo, conveniente, cómodo y reversible. La fertilidad se recupera inmediatamente que se quita o se retira el implante. Y estas mujeres que tienen infecciones o estas pacientes que presentan infecciones deben ser alertadas, ¿verdad? Como hay falta de protección, tienen que usar definitivamente un método adicional, que son los métodos de barrera, de manera que no nos sirve solamente usar, en este caso, los implantes. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Los efectos secundarios, el efecto secundario que porcentualmente se ha presentado más ha sido las irregularidades del sangrado. En 1.243 mujeres estudiadas tuvimos sangrados irregulares en 27%, aumento de sangrado, irregulares en el 20%, manchados en el 15%, amenorrea en el 12.3%, oligo y dismenorrea en el 8.8% a lo largo de los primeros 5 años. Efectos secundarios no relacionados con los sangrados, tenemos flujo vaginal 3% en 600 pacientes, cefalea en el 23.5%, dolor pélvico, incremento de peso, mareos, dolores en las mamas, prurito, nerviosismo, cervicitis y náusea. En las revisiones que se hicieron, yo me preguntaba en relación a la cefalea, al flujo vaginal y algunos efectos secundarios que no eran el sangrado mismo, que producía las irregularidades, ¿por qué? No encontré una respuesta categórica por qué se presentaban los flujos cervicales y por qué se presentaban la cefalea. Por lo cual yo creo que puede ser que en estas pacientes haya que tener un riguroso cuidado en el estudio previo y en la consejería que se les da antes de prescribir el levonorgestrel. Puede ser que algunas hormonas puedan llegar a producir alteraciones en el uso de la terapia de reemplazo hormonal. Por ejemplo, hay pacientes que presentan cefalea y presentan una serie de alteraciones, ¿verdad?, con el uso de hormonas. Pero no encontré yo en la literatura revisada algo que realmente me dijera o me confirmara. Algunos de estos me dejaron un poco inconcluso. ¿Cómo prevenir? Bueno, esta es una señora, 2 morenas nuestras de la costa atlántica, una dándole consejería a la otra. La consejería es uno de los aspectos más importantes antes de recomendar cualquier método anticonceptivo, sobre todo los métodos anticonceptivos de largo plazo, ¿verdad? Se habla de consejería cuidadosa. Además, esto hace que la paciente, al explicársele los efectos secundarios, al explicarle esos trastornos que vendrán de los sangrados menstruales, irregulares, etcétera, pues definitivamente tenga más confianza o haya más confiabilidad de parte de ella para aceptar este método, que es un método que, como el DIU, pues tiene tabúes en Nicaragua y no es muy aceptado, sobre todo pues porque, como decía el doctor Lugo, es un método que se comienza a usar nuevamente. Aquí habla un poco de las alteraciones
o de los efectos secundarios que podría dar después del implante o la remoción, yo pienso que esto son bien bajos, pues, es del 1 al 2%. Sin embargo, todo es estéril. Y si nosotros tenemos una buena técnica en la colocación como en la remoción, yo creo que vamos a evitar esas infecciones que pueden presentarse o expulsiones de implantes, ¿verdad? Que son errores durante la etapa de inserción. En la etapa de inserción, ahí tenemos un video pequeño, esto no debe quedar ni menos ni más de 5 milímetros. Si queda por debajo de 5 milímetros, el implante se va a salir y vamos a tener problemas en la expulsión, ¿verdad? ¿Quiénes pueden usar? Todas estas pacientes, como lo están viendo ahí, que han tenido casadas, que han tenido embarazos, que han tenido abortos, inclusive se mencionan a fumadoras, ¿verdad? Yo creo que fumar no es bueno, pero algunas mujeres ahí son fumadoras constitucionarias. El periodo de colocación después del parto, 6 semanas, en pacientes anémicas, varicosas, pero no con trombosis profunda. 5 minutos. Viven con VIH. ¿En quiénes no se debe poner? Lógicamente en pacientes que tienen cáncer, en pacientes que tienen hemorragias vaginales inexplicables, hay que examinarlas muy bien, en trombosis venosa profunda, en todo lo que los métodos anticonceptivos no deben de ser usados, igualmente tampoco el levonorgestrel. Los principios de la consejería y planificación familiar, confidencialidad, elección voluntaria, consentimiento, derechos y fortalecimiento personal. Vamos a la inserción y remoción. Estos son el equipito, es muy sencillo como ven, todo tiene que ser estéril. El método de inserción es muy fácil, sobre todo para todos ustedes que hacen cirugía, ¿verdad? Y como ven, es un método de largo plazo y con gran porcentaje de efectividad. Estos son los guantes y todo lo que debemos de usar. Ahí tenemos el trocar. Y si me pasa por favor, el video. Ahí está haciendo la limpieza, ¿verdad? Esto es previo lavado. Este es en maniquí, lógicamente, que no es en vivo. Hubiera sido bueno que alguien traera ahí y que alguien se prestara para poner uno, pero en este caso no tuve una paciente yo que... Entonces ahí vemos cómo está 1.5 por cada cápsula insertada. Silocaína sin epinefrina, solamente silocaína simple. Ahí está al otro lado para formar la B, cercana uno de las cápsulas a la otra. Aquí está el trocar. Algunos utilizan un bisturí y hacen una incisión de 2 milímetros. Esta técnica está colocando directamente el trocar. El trocar tiene su señalización. Vean cómo va llegando a la última rayita. De ahí saca y deja solamente la cápsula para introducir el implante. Una vez que introduce el trocar se introduce y toca el yadel, lo que se retira es la guía, pues, hasta
la primera señalización donde vamos a insertar del otro lado de la B, para formar una B pequeña cercana, pues. Ahí llegó a la última señalización para que este quede a 5 milímetros de distancia del orificio de entrada. Ahí va a insertar debajo de la piel para respetar el paquete vascular, el paquete vasculonervioso, a 8 centímetros del pliegue del codo. Retira, introduce la otra cápsula y hace lo mismo, ¿verdad? La técnica de retiro, aquí tiene que retirar todito ya. Fíjense cómo fija la parte que introduce, ¿verdad? Del trocar. Ahí está tocando, si está bien colocado, hay una limpieza posterior, ahí se puede dejar una curita, un esparadrapo y después se hace un vendaje. El vendaje tiene que durar 48 horas, ¿verdad? Hay que evitar levantar pesos y hay que evitar, lógicamente, caerse, golpearse y que en la casa tampoco haya violencia doméstica. Gracias. Ahí están las fichas bibliográficas, hay 70 y pico de fichas. ¿Qué porcentaje lo pone, doctor, de cuántas pacientes